Ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase. Hoy vamos a platicar del diseño en la propaganda. En esencia, las actividades del diseño, pues bueno, ya hemos platicado, ¿no? En este caso de los procesos y pues obviamente pues es todas las diferentes actividades que ustedes conocen en relación al saber hacer, ¿no? En la propaganda pues, se mueven un montón de artículos, probablemente habrán recibido alguna bolsa, una bandera, una gorra de nilonas, cosas así por el estilo. Pues bueno, todo ese material en ocasiones es elaborado por diseñadores. Entonces, en el caso de la propaganda, pues, tuve chance de trabajar varios años en diferentes campañas, incluso en gobiernos, pero ya obviamente en funciones distintas. Y digamos que el desarrollo dentro de al menos ese partido político, pues bueno, se había un equipo específicamente de personas enfocadas al diseño, mercadólogos y todo ese tipo de, de- de profesionales. Es en los últimos años, bueno, sobre todo, bueno, ya últimos años, pues no, en las últimas décadas, las últimas 2 décadas, sobre todo a partir del gobierno de Vicente Fox, bueno, la elección en la que participa Vicente Fox y gana, la elección es en esa elección en donde va a venir un giro radical en torno a los procesos electorales, que es la participación de la profesión de estos mercadólogos en estas actividades, ¿no? Previamente, pues, tal vez habría esa participación, pero el enfoque no estaba tan dado hacia la construcción de un personaje. Hoy estamos muy en esa inercia, ¿no? La construcción de personajes, precisamente para, pues, buscar agradar, satisfacer, ¿no? A los electores. Me parece que, bueno, los tres ejemplos son muy claros, pero sobre todo el caso de Maynes, ¿no? La canción, por ahí hay datos estadísticos sin querer meter en ninguna intención, obviamente, de influir en su voto, pero bueno, datos estadísticos señalan que este cuate en algunas partes se ha colado ya al segundo lugar. Entonces, es ahí cuando identificamos, ¿no? La capacidad, obviamente, que se puede tener si hay un conocimiento de los mercados, de los segmentos de mercado, cómo arribar y vaya el discurso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hay, obviamente, alrededor de una estrategia. Ahí pues, nos damos cuenta que, obviamente, pues, sí hay cierta valía en múltiples clases, de los 7 grupos que tengo en la facultad. eh, Creo que en la mayoría me han hablado de la canción de Maynes y me comentan que es pegajosa y ese tipo de situaciones. Doy una materia que es sobre mercadotecnia y pues bueno, llegó el momento en el que platicamos, ¿no? Así muy breve sobre esa temática. Pero bueno, eso es precisamente lo que vamos a platicar en relación hacia algunos fundamentos teóricos. Por ahí les mandé algún material sobre persuasión, creo que les mandé un libro de Chavenato y también les mandé algunos creo que a ustedes les mandé uno sobre B2B o estrategias de mercadotecnia, algo así. Por ahí si les interesa, ahí revisen su correo y lo deben de tener. Y pues bueno, esto es precisamente, ¿no? El asunto con la propaganda. Hay en realidad una cantidad impresionante de materiales, no solo por el hecho de que conozca un poco el terreno, sino porque son temas fundamentales, ¿no? Dentro del ámbito profesional. Casi, casi, casi no hay época electoral en que no se me acerque a alguien, más bien que se me acerque a alguien y me pregunte, ¿no? Alrededor de, pues es que me invitaron a trabajar en la campaña, pero pues no tengo ni idea de cómo. Pues ya más o menos lo entiendo, ahí les ayudo a armar una pequeña estructura para que puedan iniciar el trabajo. Y entonces, dentro de las cosas que vamos a platicar hoy, pues tiene que ver con el hecho de tratar de explicar cómo se van dando estos fenómenos. Si
si en algún momento obviamente es propicio el hecho de poder explicar cómo se da un fenómeno, por ejemplo, el caso de Maines, fenómeno obviamente en ese sentido mediático, porque las chavas son las que están en otra instancia, pero obviamente pues, da la impresión o puedes llegar a dar la impresión que ese es un fenómeno que se trabaja mucho dentro de la comunicación, que es la llamada, llamada percepción o la autopercepción. Es decir, cómo las personas llegan a distinguir, ¿no? En este caso, a la realidad. Pues bueno, la propaganda estará llena entonces de muchas cosas. ¿Sí? La propaganda tiene mucho que ver precisamente con lo que tenemos aquí. La realidad o el contexto puede ser uno, y los medios de comunicación lo que hacen es manipular en ocasiones la información. En la propaganda hay mucha manipulación de la información. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar mucho en relación hacia este tipo de fenómenos, ¿no? Que es el caso del establecimiento de lo que está sucediendo perceptualmente en ciertos sectores de la población, ¿sí? Versus lo que podemos considerar como realidad. Y lo que se puede considerar como realidad está muy fuertemente asociado con los datos estadísticos. Entonces, cuando se trabaja en relación a una campaña, obviamente pues va a depender cuándo son útiles esos datos estadísticos y cuándo se va a echar mano precisamente del fenómeno que les menciono, ¿no? Que es el tema de la percepción. Pero pues vamos a ver qué onda al respecto. Buenas tardes, Jennifer. ¿Sale? Entonces ahí estamos, ¿no? El asunto es que dentro de las ideologías, esa es una situación que obviamente es muy favorable para ciertas personas, desfavorable para otras personas. Es el hecho de que cuando alguien está sumergido en una ideología, difícilmente, ¿no? Puede sacarla. Entonces, ahí es cuando encontramos en esta parte de la política, pues algunas personas que han optado por un color o por otro color, ¿no? Y las personas que andan bailando todavía, es decir, todavía no saben hacia dónde se van a dirigir, entonces a ese segmento se le va a conocer como indecisos, ¿no? Son las personas que todavía no han tomado una decisión, no saben, no les interesa, no, pueden no tener un interés genuino sobre conocer los planes de trabajo, pues solo dicen, ah, pues está padre, ¿no? Un presidente más, ¿no? Entonces hay que entrarle a este proceso y entre obviamente muchas otras razones, circunstancias, desde gente, ¿no? Que va a decir, pues, no me ha dado nada a nadie, pues, la canción está chida, pues voy a votar por este cuate, ¿no? Porque su canción está pegajosa, ¿no? Entonces, así es como nos vamos a encontrar este tipo de fenómenos y la parte fundamental, en este caso, del tema de las ideologías, pues es lo que hacia donde nos vamos a dirigir en este caso con esa explicación sobre la propaganda. La explicación obviamente pues, puede llevarnos muchas horas, bastante tiempo. En relación, obviamente, pues, como en todas las sesiones, pues, buscamos una síntesis para que puedan tener algunos de estos fundamentos y si en algún momento pueden leer el libro que les mandé, está verdaderamente interesante, ¿no? Les puede aportar muchas cosas que no solamente son aplicables en ese sentido al tema de la propaganda, sino que también en este caso puede tener una cierta, sí, un acercamiento, una aproximación bastante fuerte al caso de la publicidad. Entonces, ahí obviamente, en el caso de la propaganda, pues cuando hablamos de propaganda, pues casi siempre pensamos en algo no tan bueno, en algo oscuro y cosas así por el estilo, pues dependerá, ¿no? Obviamente, dentro de la propaganda, pues hay cosas realmente buenas. Por ejemplo, una de las cosas buenas que llega a ver en la propaganda es pues, que se nos mantiene informados sobre decisiones del orden político, no se ocultan,
literal, pues, hay información suficiente sobre la temática. Ya si en algún momento la gente no nos queremos enterar, ya es una situación distinta, ¿no? Pero vaya, esas son las partes buenas y obviamente pues, nos encontramos también frente a la otra parte, ¿no? Que es, es que es lo malo. Se la pasan mintiendo, hay exageradamente difamación, hay ofensas personales, ¿sí? Agravios, ¿no? O sea, defenestran, o sea, hay completamente de todo. Y ese es un fenómeno que se está replicando desde hace varios años en América Latina. En otro momento, pues el trabajo era, pues, no te comportas bien, llegaban los marines gringos, invadían al país, como en el caso del intento con Cuba, con Panamá, ¿no? O la intromisión de algunas agencias norteamericanas a los gobiernos para desestabilizarlos y obviamente pues colocar a alguien a modo, ¿no? El asesinato de Salvador Allende. Sí, o sea, América Latina tiene un buen historial en ese sentido, ¿no? Y vale la pena revisar, porque, pues bueno, tal vez a alguien de ustedes en algún momento le pueda caer algo de trabajo al respecto. No sé si todavía en estos momentos, pero bueno, todavía queda un poquito menos de un mes en la campaña, pero pues bueno, ahorita, bueno, más o menos porque conozco cómo funciona, pues ahorita todo está desbordante, ¿no? Todo el mundo está en la locura, con el estrés, la tensión, quienes van a obtener cargos, pues evidentemente están hasta probablemente temblando, ¿no? De miedo por si no queda su candidata, o el candidato, pues obviamente habrá que buscar alguna otra forma de vivir. En el caso de la comunicación, ¿sí? O haciendo referencia a esta temática, Mark Twain, él escribió Tom Sawyer, tal vez conozcan ese libro, o cuando menos la caricatura, ¿no? Dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Cuando alguien se ha sumergido en en un ámbito ideológico, ¿sí? Aunque esa ideología no tenga una estructura sólida de datos basados en la realidad, difícilmente, ¿no? Lo mejor es hacerse a un lado, ¿sí? Esos niveles obviamente ya de fanatismo suceden en muchos ámbitos, suceden hasta en el fútbol, ¿no? Desde luego en la política, en la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí digamos que es parte del punto referencial hacia donde hay que dirigirse para poder comprender un segmento del hecho del cómo y el por qué se van a desarrollar diferentes conductas, ¿no? En torno hacia el pensamiento. En este caso vamos a diferenciar a la propaganda de la publicidad por el hecho de que en la publicidad lo que vamos a tener son actividades mercantiles en donde lo que está de por medio es un factor económico y que ahí aplicaría en algunos casos la psicología económica, ¿sí? En mucha menor medida también aplica en la publicidad, pero en el caso de la publicidad son procesos en donde pues puede estar en juego desde lo que les mencionaba, la ideología, hasta el otro extremo que es el simple hecho de decir ganamos, ¿no? O perdimos. Ujú. Y obviamente, pues creo que a nadie nos gusta perder, ¿no? Fuera de que no nos guste perder, obviamente habrá quien sepa perder y habrá quien no sabe perder, ¿no? O sea, esa es la dinámica precisamente de jugar e irle a uno u a otro bando, ¿va? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar comprendiendo, vamos a tratar de entender un poquito a través de diferentes ejemplos. Si en algún momento me voy muy rápido, tienen alguna pregunta, quieren comentar algo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que obviamente pues ya nada más eh, no nos vemos dentro de 8 días, ¿verdad? Nada más tenemos esta sesión y la dentro de 15 días. Es decir, tenemos que terminar hoy forzosamente propaganda y nos vemos dentro de 15 días. Ya nada más les doy rápido las últimas instrucciones o se las mando por correo a ver qué es lo primero que sucede y ya nada más terminamos nuestro último tema y ya nada más por correo. Yo creo que será la mejor forma y ya les digo fecha de entrega y pues las condiciones que están de por sí ya en el plan de trabajo para que lo puedan revisar, ¿no? Todo
ahí a la mano y que obviamente pues, puedan resolver este proceso muy cerquita. Entonces, ya les queda muy poquito, aguanten, ya en realidad ya nos falta bastante poco. Entonces, nuestro objetivo es conocer la importancia del diseño en la propaganda, así como los fundamentos que explican su impacto. ¿Qué es lo que sucede dentro de la propaganda? El primer factor, fenómeno que vamos a encontrar como una constante en cualquiera de los campos de acción, es la afiliación. Todas las personas necesitamos pertenecer. Ujú. Pero no es lo mismo tener una ideología en función del cuidado del medio ambiente, porque ahí definitivamente sabemos, sin necesidad de llegar a un nivel de discusión, sabemos que nos combina a todo el mundo. Ujú. De ahí a que alguien haga algo, ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando menos ahí estamos en esa constante. O sea, sabemos que es algo necesario y que pues depende de la participación, si no de todo el mundo, cuando menos de la mayoría. ¿Sí? Y eso es completamente indiscutible. Ahí vamos a tener obviamente procesos muy distintos a lo que es, por ejemplo, un proceso de compra. Es decir, el proceso que lleva a una persona a desarrollar una determinada conducta. Entonces, en el ámbito ideológico, no tenemos como intermediario un fenómeno económico, sino tenemos como intermediario un fenómeno ideológico, es decir, aparentemente pues vamos a obtener algún beneficio. Solo que a diferencia de un tema ecológico en la cuestión electoral, pues insisto, aparece este fantasma, ¿no? Esta situación pues, de decir, pues es que no quiero que gane porque me cae mal, ¿sí? Porque lo detesto, la detesto, cosas así por el estilo, que desde luego que se da, ¿no? O sea, se dicen cosas horribles, ¿no? Incluso en comentarios que he escuchado entre los tres candidatos, ¿no? Con las dos candidatas, el candidato. Ahora imagínense lo que iba a suceder en otros ámbitos. Entonces, esta afiliación será nuestro punto de partida. Necesitamos recordar que todas las personas, ¿sí? Necesitamos estar o tener una determinada afiliación, ¿sí? Pertenecer, y ese pertenecer a los grupos es lo que nos va a dar una determinada identidad, ¿sí? Difícilmente nos podemos librar de uno u otro ámbito, ¿no? Entonces, el diseño y la propaganda, perdón, eso es el esfuerzo comunicativo, ¿no? Perdón, conducir a la mayor cantidad de mentes a un terreno en el que nos convertimos en seguidores de verdaderas y falsas ideas, ¿no? O sea, el asunto dentro de la propaganda es que alguien no va a dudar en mentir con tal de atraer a las personas. Para eso, obviamente, se tienen que gestar ciertas condiciones. O sea, no nada más es yo tengo una ideología nueva, invito, ya no. A veces es necesario generar condiciones. Y una de las campañas probablemente más recordadas, que se van a recordar más en la historia, es la del 2006. O sea, una campaña horrible de puro miedo y están replicando algunos segmentos de esa campaña, ¿no? En ese momento, que si van a cerrar las iglesias, que si nos vamos a ir otra vez al comunismo, que si son narcogobiernos, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas, pues, bueno, solo hay que echar una miradita a lo que ha sucedido en América Latina para poder empatar, ¿no? Más o menos ese tipo de estrategias y pues también la problemática más potente, ¿no? Las consecuencias que llega a haber a través precisamente de ese tipo de ejercicios. Bueno, aquí vemos, probablemente, no, tal vez no los conozca, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, participó en la revolución, el general, y bueno, fue presidente de la República. Aquí está Ernesto Zedillo, ¿no? Tenemos acá Madero, ya de Vicente Fox, que ya, es mercadotecnia pura, ¿no? Y es comprensible, él trabajó para Coca-Cola, traían una idea muy distinta, eh, entonces todo ello va a conducir, ¿no? A un partido, a promover a alguien que rompe con cualquier tipo de estereotipo,
un tipo altote, bigotón, con un perfil ranchero, ¿sí? Que va a lograr seducir, ¿no? A una parte del electorado. Esto aunado obviamente a un hartazgo, ¿no? Que ya había frente a un partido político, ¿no? Este cuate es uno de mis amores en ese sentido, con Bernay, con McLuhan, el conocimiento, la proyección, la, lo que pueden lograr a partir de la aplicación de la teoría es sorprendente, ¿sí? Cuando lo medimos en razón de quién se beneficia, ya ahí es otro cuento. Sí, ya ahí obviamente hay cosas que son, o que pueden parecer incluso perversas, pero en términos de la efectividad de las estrategias de un tipo como Douglas Bernays, ¿no? O de las explicaciones, bueno, de otro personaje que seguramente lo menciono con cierta frecuencia, pues bueno, ahí vamos a encontrar pues podemos encontrar en ellos bastantes explicaciones de lo que sucede en torno a estos fenómenos, ¿no? Por un lado, en torno al fenómeno de la comunicación propagandística, de la comunicación en torno a la publicidad, y en el otro lado, es de la participación, de la explicación sobre el impacto de los medios masivos de comunicación. Bernays señalará que la propaganda es el intento consecuente y duradero de crear o de dar forma a los acontecimientos con el objetivo de influir, dice aquí, ¿sí? Sobre las relaciones del público. Él va a no utilizar el término necesariamente de propaganda. Dirá este cuate, insisto, ¿no? A quien admiro muchísimo en ese sentido, que este, no va a imitar el concepto, ¿no? Que estará utilizando mucho Goebbels, Joseph Goebbels, que él fue el jefe de prensa del Tercer Reich. Entonces, él va a acuñar un término, aparentemente él acuñó un término, relaciones públicas. Tiene, bueno, al menos yo conozco 3 libros, uno precisamente se llama Propaganda, otro se llama Tu futuro en las relaciones públicas y el otro se llama La cristalización de las relaciones públicas. Ujú. Que obviamente tratan sobre las diferentes temáticas, las diferencias entre los distintos públicos, lo que obviamente va a permitir comprender de manera muy amplia y profunda, ¿no? La importancia de determinar la segmentación, ¿no? Y que a partir de esas segmentaciones pues, poder dirigir pues, con certeza esos mensajes y que esos mensajes puedan tener el impacto, ¿no? El impacto necesario. Pues bueno, la propaganda pues, lo vamos a tener al menos en cuatro áreas. Eso van a decir algunos textos. Repito, algunos autores van a señalar que la propaganda y la publicidad es lo mismo. Si ustedes deciden que es lo mismo, está bien, no hay ningún problema. Ujú. Algunos autores, y yo coincido con algunos de esos otros autores, van a señalar que son situaciones distintas. Perdóname, Antonio, discúlpame, no te había visto tu mensaje. Dice, esa frase me hace pensar en el caso de Abducción Alien, que era una película de metraje encontrado donde se narra la historia de una grabación familiar, donde los integrantes, los protagonistas, a seguir, eran abducidos por extraterrestres. La película obviamente era actuada, pero dada la nula exposición del director y sus colaboradores, se hizo un mega escándalo en Estados Unidos. A ver, eso está interesante. No es lo mismo con esto ay, se me fue ese nombre. George, no, sí, no, de Orson Welles. No será por ahí lo mismo. A ver, déjame terminar. Si es por ahí, tiene mucho sentido lo que mencionas. Y se hizo un mega escándalo en Estados Unidos al grado de que pensaron que toda la película era una evidencia de que los aliens existían. Todo se agravó, perdón, cuando se reveló que todo era actuado, porque la gente en Estados Unidos decía que prefería creer
que era una evidencia de vida extraterrestre que el saber que era una película. De hecho, esto que mencionas, además de todo, si hay algo que tienen precisamente los norteamericanos, es la flexibilidad para hacer pues, para que les tomen el pelo, ¿no? Como lo mencionan mucho en estos programas, precisamente gringos, que es engañar a la gente. Hay un caso en donde Orson Welles va a recuperar la Guerra de los Mundos, una novela, y la va a llevar a la radio. Va obviamente a ocupar una serie de efectos especiales, pues, sonidos, ¿no? Ruidos y demás, para hacer la narración precisamente de la Guerra de los Mundos. Entonces, el asunto es que cuando se hace la presentación de esta narrativa, explican qué es lo que va a suceder, pero hay personas que llegaron en otro momento, prendieron la radio, y lo que pensaron es que estaba siendo invadido el mundo por extraterrestres. Entonces, esto desató toda una psicosis, en donde pues, la gente empezó a hablar por teléfono, empezaron a hablar del ejército, a la policía, porque aparentemente estábamos siendo invadidos, ¿no? Recientemente, en algún evento, recientemente, me parece que fue el año pasado, en un evento parece que se había confirmado, ¿no? La existencia de extraterrestres. Yo no dudo que pueda existir, no lo sé, ¿sí? Pero obviamente no voy a hacer tampoco un apocalipsis, ¿no? Mencionando y diciendo qué sucede alrededor, ¿no? La realidad es que las personas somos sumamente falibles al engaño, a la mentira. De hecho, somos mucho más falibles precisamente cuando hay mentiras de por medio, porque esto mmm, hace pensar que es algo completamente extraordinario y por lo tanto a las personas eh, nos gusta ser partícipe, ¿sí? De los diferentes eventos, de los diferentes fenómenos, y por lo tanto, pues bueno, hasta alguien que no tiene ni idea, ¿sí? Sobre el tema, ¿sí? Sobre el contenido, más bien sobre el contenido del tema, puede decir, yo también sé qué hizo, ¿no? O que dijo, o que participó, ¿no? O que mató, o etcétera, etcétera, porque así es como funciona, ¿no? La mente, la ambición, la necesidad de ser ante los demás, ¿sí? Entonces vuelve, ¿sí? O hace que las personas construyan en su mente esas versiones, ¿no? Y de eso, obviamente, pues hay diferentes ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona todo ello. Pues bueno, vamos a tener propaganda política, perdón, de guerra, vamos a tener propaganda política. Hay autores que hablan de propaganda política y propaganda electoral, que son momentos distintos, y sí estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? La propaganda política puede ser ya desde el gobierno, y obviamente pues manejar un discurso hacia una ideología como primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, es un discurso de propaganda política. Esto no quiere decir que sea mentira o que sea verdad, ¿eh? Solamente digo que ese es un ejemplo. Tenemos a la propaganda religiosa, y he leído a algunos autores que también van a mencionar, que es el caso de Ben Packard, que van a hablar de la propaganda social. Entonces, si se acuerdan, yo les dije, yo voy a separar la parte social, ¿sí? Porque es distinto el interés que se puede gestar, ¿sí? A través de la religión, como realmente como un negocio, aunque obviamente pues, hay mucha gente que no lo ve como un negocio, ¿no? Es su fe, y eso está padre. El asunto es quiénes se aprovechan precisamente de ciertas circunstancias, ¿no? Lo mismo va a suceder en estos ámbitos. Ya se acordarán, ¿no? Que cuando vimos el tema de entrenamiento, veíamos como, bueno, en un artículo o en una serie de artículos se señala que el proceso de reclutamiento está fuertemente asociado, en este caso, con los videojuegos. Y de aquí, pues, se puede hablar precisamente de la propaganda blanca y de la propaganda negra, ¿no? La propaganda blanca, pues, se refiere a decir algo en función, más bien fundamentado en una verdad, y que la intención es básicamente como lo que sería
el ideal de los medios comunicativos, de medios de comunicación, que sería informar, ¿no? La otra es cuando yo trato de insertar estados emocionales para sacar un provecho de esas personas, ¿no? Esa ya es otra situación. Es una situación más, más fuerte, y esto incluye defenestrar, incluye mentir, incluye exagerar sobre una situación, ¿sale? Entonces, dentro de esto vamos a ver hoy un experimento social. De hecho, son dos experimentos sociales, pero en diferentes momentos. Vamos a ver un experimento social. Y entonces, dentro de ese experimento social, lo que vamos a ver es el nivel en que las personas o grupos pueden alterar su opinión. Ujú. Esto es muy importante. Dentro de la propaganda lo que se busca es eso, que las personas alteren su opinión. Es decir, si alguien ya está definido en una determinada ideología, la intención de esa propaganda, pues sí, sucia, ¿no? Negra, es incidir para tratar de que las personas modifiquen su opinión. Verdaderamente es algo complicado. Cuando alguien, insisto, está muy clavado con cualquier cosa, ¿sí? Difícilmente, aunque le expliques, mira, esto sucede más esto, más esto, más esto, sí, esta es la realidad. Lo que tienes aquí es tu percepción. Esto no quiere decir que esté sucediendo en todo el mundo. He escuchado a algunos personajes, ahorita que estamos en estos momentos, que dicen el país está en llamas, ¿no? Y pues volteas a ver y pues sí, hubo incendios forestales, ¿no? Antes de que empezara a llover, pero obviamente pues, se refieren a otro tipo de discurso, ¿no? Están diciendo que todo se está desmoronando, que todo es horrible, ¿sí? De lo que desde que yo me acuerdo, ¿no? En los últimos 20 años estamos en una situación más o menos parecida, ¿sí? Y habría que discutir obviamente algunas variables obviamente entre gobiernos, pero la situación no es obviamente de hace 5 años, llevamos muchos años con verdaderas problemáticas, verdaderas carencias, ¿sí? Y obviamente esto está muy encaminado para tratar de distorsionar una realidad y construir una percepción. Cuando hablamos de marketing, he escuchado mucho que dicen es que el marketing crea necesidades. No. Sí, en el mejor de los casos, lo que hace el marketing es intervenir sobre el tema de la percepción. Y para ello, obviamente, pues busca encontrar ciertas herramientas. Dice Luna Espinosa, déjenme leerla. Los candidatos hoy día, utilizando la música, los memes, TikToks, muy de la generación, excelente, Luna, ¿no? Para de cierta forma alterar la opinión de la sociedad y de las mentes más jóvenes para ganar votos. Es correcto, ¿no? Esto que dice Luna es muy exacto, efectivamente. Aquí hay una segmentación, dice los más jóvenes. ¿Por qué los más jóvenes podrían ser, pues por decirlo de alguna manera, los más vulnerables? Porque a final de cuentas, sí, y ni siquiera es todos los más jóvenes, o sea, no, no, no. ¿Sí? Es un grupo, obviamente, de jóvenes que no tiene, ¿sí? Tal vez una formación, no tiene un antecedente a lo mejor dentro de la familia en relación a la política. Yo desde que me acuerdo toda mi vida en casa se habló de política, ¿no? Mis amigos hablan de política y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, el asunto es que probablemente no hay un grupo, hay un sector en donde no existe ese fenómeno de politización y se hace fácil, ¿no? Tenemos A, B, C. El C tiene ritmo, ¿no? Me cayó mejor, ¿no? Sonríe el chavo. Y efectivamente, la estrategia de marketing está dirigida ahí. De hecho, el mismo candidato lo dice, ¿no? Son los jóvenes. Y dice algo muy chistoso, ¿no? Dice, vamos a llenar las universidades de jóvenes. Las universidades están llenas de jóvenes, los rucos somos los maestros. Ujú. Pero esto es nuevamente, ¿no? Parte del discurso, es un discurso interesante. Probablemente si a lo mejor tienen alguna preferencia política, tiene que ver más bien con dos mujeres y no con Maines, ¿no? Maines llegó así como de rebote. Yo pensé que hasta incluso este partido ya no iba a meter a ningún candidato. ¿Sale? Pues vamos a ver esto que tiene que ver con este tema del conformismo.
Por aquí ando viendo un comentario que nos deja Jenny. Ah, también Daphne nos dejó algún comentario. A ver, vamos a leer, dice, también de las marcas de lujo, sus propagandas, los modelos no sonríen para dar ese aire de exclusividad. Es completamente correcto, ¿no? Poco accesible, ese es parte del asunto, ya que una sonrisa hace una conexión diferente con gran parte de los grupos de personas y es más accesible. Completamente correcto. Muy interesante lo que nos dice Jennifer. Daphne dice, creo que en la actualidad el marketing se va mucho por los trends y memes del momento. Sí, de hecho, una de las herramientas, ayer estábamos hablando en marketing de una herramienta de Google que es Google Trends, ¿no? Que es identificar literalmente hacia dónde está yendo la gente. Y ahí es a donde se pone uno, a donde pone uno el changarro, literalmente, ¿no? Muy bien. No, dice que parece es ahorita la red social más usada, en el caso de TikTok, porque no solo los candidatos, sino que muchas empresas de diferentes ámbitos buscan hacer replicar videos virales o memes, porque ya están comprobados, ¿no? Ya se comprobó que a la gente les gustó, entonces precisamente se busca replicar, ¿no? Dice para atraer más público. Sí, sí, Jenny, sí, sí, sí me quedó bien, claro que eran marcas. De momento sí dije, China es algo que no conozco. Voy a tenerte que preguntar. Sí, pero sí, muchísimas gracias. Entonces, lo que tenemos aquí es el conformismo. ¿Esto es malo? No. De hecho, es una situación, supongo que debe tener que ver con la parte biológica. Hay algo que se llama las neuronas espejo. Lo leí en un libro. No me acuerdo cómo se llama el libro. Ah, la inteligencia emocional. Si mal no recuerdo. Daniel Goleman. Y esas neuronas espejo hace que nosotros de manera automática, cuando vemos una conducta, ahorita que Jennifer les comentaba de la sonrisa, es difícil, bueno, ahorita sí es más difícil, pero en otro momento era muy natural, si alguien nos sonreía, sonreíamos. Ujú. Entonces ahorita pues ya tenemos muchas cosas, ¿no? Encima, miedos, ideas y cosas así por el estilo.
pero en otro momento pues era completamente natural. Alguien sonreía y era como una forma de saludo. Esto es en automático, o sea, ni siquiera es me sonrío, tengo que sonreír, no. Sí, o sea, sonreía y vas como imitando, vaya. Si me explico, y es algo que sucede aquí. En el caso, obviamente, de estas situaciones, hay quienes van a romper las estructuras. Se rompe la estructura no porque piensan o están pensando cómo romper la estructura. En ese caso, pues nada más es como hacer el berrinche, ¿no? Para hacer algo diferente a los demás, sino quien trae, obviamente, una cuestión de ruptura cultural, lo que va a hacer es una propuesta completamente diferente. Dice Daphne, es lo que llaman es completamente correcto, ¿sí? Lo que se mostró en el video. Ujú. Entonces, es difícil, muchísimas gracias, Daphne, es completamente correcto. Es difícil que tratarse de deslindar, ¿sí? De una conducta generalizada es lo que va a estudiar la, este, la psicología de masas. Busquen psicología de masas de Le Bon, debe estar en internet. La era de las multitudes de Moscovici, ¿no? Y ahí vamos a poder comprender algunas cosas en relación precisamente a esta necesidad de pertenencia. Es decir, podemos hacer cosas incluso de las cuales tenemos plena conciencia, razón de que no está bien, pero podemos participar, ¿no? Y ese es precisamente de ese tipo de cosas se va a valer el tema de la propaganda. Vamos a ver esto no es un experimento, es un fragmento de un programa. Yo me enteré, les soy franco, me enteré en otro momento que era un fragmento de una serie incluso, que me dijeron el nombre, se me olvidó, ya no la vi. Entonces, dicen que está muy buena, pero bueno, ya es un comercial que ni al caso. Vamos a ver esto, la carpeta. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupen. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Bueno, eso es completamente duro, pero
es completamente real. Son básicamente las situaciones, las circunstancias que tenemos ya marcadas en nosotros mismos, lo cual nos hace incluso personas que difícilmente cuestionamos. Por ejemplo, cuando alguien cuestionaba en este régimen, obviamente pues era avasallado, ¿no? A través del descrédito, la amenaza, el golpeteo, la violencia, la difamación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son técnicas precisamente pues, para tratar de bajar, ¿no? Cualquier intención, obviamente, de generar una contrapropuesta en relación a la exposición de una idea. Hay también algo bien importante que siempre procuro decir cuando hablo un poco de la propaganda alemana. No lo hago con el afán de señalar, sí, malditos alemanes, ¿no? Son un asco y son lo peor del universo. No, no, en realidad tomo este ejemplo porque es un ejemplo en duración corto, o sea, en realidad fueron pocos años, de los 30 a los 40 fueron muy pocos años, no es como los gringos traen propaganda desde que son gringos, si me explico, y desde que empiezan su periodo de expansión. Entonces, desde ahí, pues tenemos personajes como Superman, el Hombre Araña, ¿sí? Todo esto que es parte de la propaganda, Rocky Balboa, Iván Drago, ¿no? Los soviéticos malvados, los cubanos malvados, hoy los venezolanos malvados, sí me explico, y que en realidad, pues, Alemania tuvo un momento muy malo, en el cual obviamente, pues sí, murió mucha gente, pero hoy en día está muriendo mucha gente, ¿sí? Y lamentablemente no veo a la gente que se manifiesta. Son masacres verdaderamente importantes y que tiene que ver precisamente el que la gente no reaccione, por ejemplo, en nuestro país. Los gringos están reaccionando en las universidades gringas. En nuestro país no precisamente por esa situación de la propaganda. Están muriendo, además de soldados, ¿sí? Están muriendo muchas mujeres y muchos niños. En las noticias parece eso no importarle a nadie. ¿Sí? Se dice, pues bueno, están peleándose otra vez en la Franja de Gaza y pues, el Capitán América, dice aquí, pero con mucho, sí, desde luego el Capitán América es un personaje que además encaja aquí, ¿no? Con nuestro tema. Uh-huh. Y es la propaganda la que hizo que mucha gente pusiera una banderita de Ucrania, ¿sí? Pero nada de lo que está sucediendo precisamente en el Medio Oriente. Uh-huh. Y que también no son en ese pedacito de historia, no solo son los alemanes. Bueno, más bien, los alemanes tienen ese pedacito de historia. Los gringos tienen una colototota que les pisen, ¿no? Desde el genocidio que provocaron los colonizadores y después en el proceso de expansión matando a millones de nativos. ¿Sí? Lo mismo han hecho los ingleses, los franceses, y en muchas partes del mundo, ¿no? De eso obviamente no se habla, porque bien dice, ¿no? Quien vence es quien hace la historia, quien cuenta la historia, y esa es parte de nuestra realidad. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos que estar en otro ámbito, en otro nivel. La propaganda alemana, lamentablemente, pues es a donde se han enfocado los estudios, a dónde están las películas, por qué creemos que es lo peor que le ha pasado a la humanidad, pues porque las películas no paran de decirnos que son personas horribles, ¿sí? Que asesinaron y demás, pero insisto, solo hay que echarle un vistacito, ni siquiera a varios años, ¿no? En que duró el genocidio de esas personas de aquella época, ¿sí? O los gringos de esta época, o ciertos gringos, no todos los gringos, ciertos gringos en esta época, ¿sí? Contribuyendo con Israel para todas esas masacres, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Dice Disney, durante aquellos años hizo un corto animado donde se repetía la historia de los tres anitos y el lobo, con la única diferencia de que el lobo portaba una esvástica nazi y hacía el saludo de Hitler y buscaba comerse a los servicios americanos. Disney va a tener una gran participación, exactamente, Antonio. Exactamente, va a tener una gran participación
y hay una caricatura, hay varias de Disney, ¿eh? No es yo les iba a comentar un material, ahorita este material que nos aporta Antonio, eh, el material, búsquenlo, está en internet, se llama Educación para la Muerte. Así búsquenlo. Es una producción de Disney en donde hablan, explican que estaban formando literalmente a los niños y sí, en parte, pero los gringos hacen lo mismo, ¿sí? Para ir a la guerra, ¿no? Y morir en la guerra. Y bueno, insisto, ¿no? Esto depende quién. Los gringos hacen lo mismo y señalan, dicen, ellos son los malvados, ¿no? Entonces hay que matarlos, nosotros vamos a darles libertad y ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que detenernos, insisto, lo de los alemanes tiene mucho que ver más bien por el contexto, la precisión, el manejo de los medios de comunicación, cómo hay mucha claridad en la utilización del cine como una herramienta propagandística, cómo incluso dejan medios de comunicación actuar por sí mismos para evitar el efecto de la olla de presión. Entonces, para evitar eso, es decir, en un régimen, sea el que sea, no toda la gente va a estar necesariamente de acuerdo. Hay quienes por miedo van a preferir mejor jamás decir nada, porque esa es la idea, obviamente, dentro de una participación de esta naturaleza, porque si dices algo se te lanza, ¿no? O sea, hay como una organización en donde ciertas personas van a estar ubicadas estratégicamente, sucede mucho con los merolicos, hay personas que están ubicadas estratégicamente, algo muy parecido sucede, y entonces cuando alguien dice algo en contra, se lanzan sobre esa persona. Entonces, a otras personas les quedan muy pocas ganas de decir algo, y no solamente se les lanzan, ¿no? En estos regímenes iban presos, los desaparecían, o los asesinaban, lo que fuera, ¿no? Desaparecer, asesinar no es lo mismo, ¿eh? Por supuesto, no me refiero a lo mismo. Entonces, vamos a tener formas, ¿no? Diferentes expresiones. Él es Joseph Goebbels, ¿no? El estratega de comunicaciones del Tercer Reich, y en este caso dice, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed y la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Esto lo escuchamos todos los días, yo lo escucho todos los días en esta campaña, en la campaña anterior, en la anterior, ¿sí? Porque esa es la intención. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que estas personas poseían el control de la mayoría de los medios de comunicación. Si tú escuchas un medio de comunicación que te da una noticia y otro y te dicen más o menos en sincronía la misma nota, lo que termina sucediendo es que crees que es verdad. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Por qué en estos momentos, a pesar de que nos dicen, está de la fregada, todo lo demás, la gente no toma una actitud en función o en correspondencia a esos dichos? Porque hay medios alternativos. Las personas, ¿sí? Nos podemos informar a través del Internet, que en otro momento, si no existiera esa tecnología en ese momento, pues hubiésemos cumplido más de 100 años, ¿no? Con el gobierno, un gobierno priista. Entonces, es la información y las formas alternas de la información lo que va a permitir que no que por ejemplo no entremos en pánico, digamos, sí es cierto, el país está en llamas, entonces hay que destruir a quien haya que destruir, ¿no? Porque eso es lo que ha provocado que en muchos países, en diferentes momentos, pues que la gente literalmente enloquezca, ¿no? Y tenga odio a lo mejor por alguien que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabía que existía, pero bueno, el discurso dice, hay que odiar, ¿no? Hay que asesinar, hay que desaparecer. Dice, Goebbels decía, dentro de sus frases, dice, miente, 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 que algo quedará. Cuando más grande sea una mentira, más gente la creerá. ¿Sí? Esto, cuando es más inverosímil, ¿sí? Algo que se diga, resulta que las personas más fácilmente se enganchan. Ujú. Entonces, en este sentido, dentro de la propaganda, lo que se busca mucho es exagerar precisamente las cosas para que el descrédito, para que el terror, para que todo ello, pues alcance su máxima expresión en las personas. Dentro de esto también hay que distinguir lo que decía Joseph Stalin. Él fue jefe de gobierno de la Unión Soviética,
Entonces, él decía, una única muerte es una tragedia. Ujú. Es decir, la muerte de una persona es una tragedia y dice, 1 millón de muertes es una estadística. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando muere alguien, que eso es lo que hacen mucho, yo aborrezco eso que hacen los medios de comunicación, cuando muere una persona, ¿sí? O el impacto es mucho mayor porque puedes contar dentro de las diferentes noticias una sola historia. Tenía nombre, pareja, edad, sueños, etcétera. Cuando mueren muchas personas, no puedes contar esa misma historia. Entonces, el nivel de impacto es muy distinto. Por eso, cuando murieron los 43, son los 43 normalistas. Y bueno, cuando los asesinaron, de acuerdo a lo que dice el Estado, o cuando mueren varios niños en la guardería ABC, pues fueron los niños o las niñas del ABC. Sí, sí, sí me explico, pero no las historias se llegan a contar en otros, en pequeños espacios, en otros momentos, ¿no? Cuando una mamá o un papá platica sobre la situación. Pero en esencia, cuando hay una persona que muere, se convierte en todo un fenómeno que lo vamos a ver replicado en diferentes ámbitos, ¿no? Que esa es básicamente, pues, otra de las estrategias que van a acontecer. Una de las cosas que hay dentro del nazismo es que va a existir participación de diferentes organizaciones. Esto significa que en buena parte la guerra es patrocinada por intereses empresariales. Es decir, yo tengo una empresa que produce algodón y entonces para que venda yo mucho algodón, pues debemos de buscar un mercado o construir un mercado. Ujú. El mercado, obviamente, de la sangre va a requerir de mucho algodón. ¿Sí? Es un ejemplo así muy trivial, muy superficial. Pues esto llévenlo a otros niveles. ¿Sí? Cuando hay una guerra, obviamente pues, se requiere diferentes materias primas, se requiere armamento, se requiere alimento particular. Obviamente los militares pues, van a tener que estar cargando con ciertas provisiones, con cierta ropa, ¿sí? Con ciertos materiales. ¿Sí? Y además algunas naciones van a dejar de producir, ¿sí? Ciertos artículos, lo que va a activar la economía de otras naciones. Les recomiendo un documental que se llama La Corporación. Entre otras personas participa Naomi Klein. Esa chava escribe padre. Y Malcolm Moore, ¿no? Es un documentalista. Interesante, tiene materiales, me parecen interesantes, ¿no? Nunca he comprobado lo que señala en diferentes materiales, pero lo toma uno en ese sentido como diversión, no estoy diciendo que esté mintiendo, es bastante interesante, ¿no? El tipo de temáticas que llega a abordar. Vamos a ver rápidamente los principios de Goebbels para que lleguemos a un material que me parece que es muy importante, que es el experimento de Milgram. Es decir, nosotros seguimos, ¿no? Que ese es el primer parámetro que estamos evaluando. Ahora, yo sigo a alguien, pero de repente alguien me dice, hay que matar a alguien. Eso cambia las cosas, ¿no? O al menos debería de cambiar las cosas. Ujú. Entonces, ahí es donde va a caber presente ese experimento de Miller. Vamos a ver qué onda con los principios de Goebbels. Eso los podemos ver incluso en la vida diaria, en diferentes momentos. Son 11 y el primero es el de simplificación. Dice, infundir a todo lo que se opone a las propias ideas de un rasgo común, donde se reduzcan sus aristas hasta simplificar los hechos. Es decir, cuando se toma una rivalidad, sobre esa rivalidad hay que establecer, simplificar con ciertos conceptos, con ciertas palabras, para dirigir, obviamente, esas palabras son palabras negativas, para señalar que ese grupo, ¿sí? es del mal. Utilizaron a las calacas felices, creo que le llaman ustedes.
o alegres, algo así, ¿sí? En esta campaña, ¿no? Es todo un show, ¿no? La brutalidad, ¿no? La injusticia, ¿no? Los gringos hablando de brutalidad, ¿no? Por ejemplo, sería ahí un caso, ¿no? Dice, o la ignorancia. Parece que la ignorancia es un gran pecado, ¿no? Parece que la ignorancia obviamente se asocia con haber ido a la escuela o no haber ido a la escuela, pero no es de esa manera. Déjenme leer qué es lo que dice Luna. Em, Dice, ahorita en el Museo del Objeto está una exposición de la propaganda electoral en México. Sería buena idea ir a verla con esta. Ah, muchísimas gracias por la recomendación, Luna. Muchas gracias. ¿Tienen oportunidad? Si en algún momento tengo chance, voy a ver qué onda. Sí, llegué a ver en, en el pueblo, en la casa de mi tía, un comal con un alto relieve de la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto costará haber mandado a hacer especialmente esos comales? Sí, o sea, se ve Peña Nieto, presidente de México, no me acuerdo, ¿qué más decía? O sea, especialmente la cantidad espantosa de dinero que gastaron, ¿no? Por mencionar algo. Estaría interesante ver qué es lo que ha sucedido en otros momentos. Muchísimas gracias nuevamente, Luna. ¿No? Método de contagio, dispersar atributos a todos los sujetos que se acojan a ideas opuestas a las propias. Es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, tienes que pertenecer. Si no perteneces, tú estás mal. Ujú. Y eso es parte de una estrategia, dice adjetivos de contenido negativo, humillante y o ridiculizante, ¿no? Asignados al opositor. En este caso, van a utilizar una palabra que es sumamente peligrosa, ¿sí? Todos, esta es la palabra peligrosa. Los judíos son unos ladrones. Todos, ¿sí? Llevó a que parte, obviamente, de la población alemana, insisto, no puede ser todo el mundo. Yo no creo que haya sido toda la Alemania. Incluso hay casos, ¿no? De personas que ayudaban de repente a los judíos a escapar. Este, Provocó una parte del genocidio, ¿no? Esa construcción del odio, ¿no? Y decir, malditos judíos, ¿no? Y obviamente, pues, no solamente, obviamente, pues yo no creo que haya tenido que morir nadie, pero si en algún caso había que señalar a alguien, pues era precisamente a los banqueros, que era contra quien supuestamente había que estar enojado, ¿sí? Y no fue de esa manera, ¿no? O sea, murieron niñas, niños, mujeres, hombres, ¿sí me explico? Judíos. Entonces, esa palabra es muy peligrosa, pero si no se utiliza, no se puede, es como lo que veíamos acá con Stalin. Ujú. La masa se convierte en un solo concepto. Entonces, si hablamos de la masa y hacemos división entre niñas, niños, si quieren hoy niñas, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces queda muy diversificada aquí en hoy. Si me explico y después decimos, niñas, ¿no? Niño, no, cálmate, o sea, ¿qué sucede? Pero en este caso, cuando se mete esta palabra, o sea, dice todo el mundo, y no importa. ¿Sí? Ahí desaparece básicamente cualquier otra apreciación. ¿Sí? Y en ese sentido, ese tipo de palabras se han utilizado estratégicamente, ¿no? ¿Sí? Esto dicen hoy, ¿no? Los priistas. ¿Serán todos los priistas malos? Efectivamente, hay priistas terribles, ¿no? Pero todos serán malos, no, yo no lo creo, ¿no? Y eso sucederá exactamente en todos los partidos. Todo el mundo será malo en todos los partidos, ¿no? Debe haber gente buena, de eso estoy seguro. Ujú. El de transposición dice, en el momento en el que se fuera objeto de una acusación ineludible, o sea, alguien me dice, ¿sí? Les dice algo, ¿no? Tú fuiste y, pues, ay, sí, fui yo, ¿sí? Pues sería necesario señalar al otro, ¿sí? De exactamente lo mismo, pero tú hiciste lo mismo, pero peor todavía de lo que, sí, sí, sí me explico, y esa es una manera. Entonces, en el debate decían, es que tú eres mentirosa, tú eres más mentirosa, ¿no? Y tú eres más mentiroso, ¿sí, sí me explico? Entonces, ese tipo de situaciones, en un juicio correcto, diríamos, pues
pues primero déjense de vacilada los tres. Ujú. Segundo, demuestren lo que están diciendo, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Porque obviamente pues de estarse descalificando pues, está cañón, ¿no? Y esta es una situación a la cual estamos muy acostumbrados culturalmente, ¿sí? Por eso son situaciones pues, peligrosas. Dice exageración, prevé que todo error del otro ha de ser aprovechado de forma inmediata. Para ello se procedería a desdibujar su relevancia. Ujú. Entonces, si alguien comete un error, ese error se va a maximizar y se va a estar señalando, 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 señalando como si fuera, obviamente, la gran problemática del mundo. Fíjense que esta transposición, me acordé con el tema de la asociación con el narco, ¿no? Una candidata acusa a la otra del narco cuando su partido no tiene a un personaje que está presente en la cárcel por haber sido encontrado culpable de estar vinculado con el narcotráfico. Entonces dice, no, pero ustedes son, y obviamente tienen pues detrás a alguien que ya fue enjuiciado y que se le encuentra culpable. No sé culpable, no lo sé. Pero bueno, eso pasó en Estados Unidos, ¿no? Vulgarización. Las propiedades de los mensajes a comunicar han de adaptarse al nivel de los individuos, niveles comunicativos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los niveles de diseño que tomé de la ciencia de la comunicación? Es esto, ¿sí? Los niveles comunicativos en función de los individuos, ¿sí? Es llevar el discurso, evidentemente, no a una capacidad intelectual, sino a una capacidad de asociación de lenguaje, ¿sí? El discurso debe ser accesible, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de las personas. La orquestación, ¿sí? Las ideas que se quieren transmitir a la masa han de repetirse de forma continuada, ¿no? Continua, usando los distintos prismas y ángulos perdón, ángulos, pero insistiendo en el mismo concepto. Le llaman nado sincronizado. Está en los medios de comunicación y los medios de comunicación están hablando exactamente del mismo tema, con un discurso muy parecido. Esto, ¿sí? La gente no lo diferencia. ¿Sí? Más bien lo que dice, pues te está hablando de lo mismo, entonces debe ser cierto. ¿Sí me explico? Después dice renovación, generar tantas acusaciones que la víctima no dispusiera de margen temporal suficiente para excusarse. ¿Sí? Entonces, queda, queda ahí, ¿no? Queda la situación, pero obviamente difícilmente se va a dar la situación para, a ver, tú estás acusando, tú eres el acusado, a ver, por favor, ¿sí? Que exista algo que se conoce en leyes como careo. Ujú. Entonces, eso difícilmente se va a dar. Solamente se dice, y obviamente pues, nadie va a dar necesariamente la cara. Solo se dice y ya, ahí queda la situación. Verosimilitud, dice, toda información debería estar sustentada por el mayor número de fuentes posible. Los nazis, es decir, fuentes posible, la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación van a tener su participación. De hecho, Hitler, leí alguna vez, decía él que, no, decía, más bien mandó a los científicos, a los ingenieros, ingenieras, qué sé yo, a parte de las personas que tenía a disposición, a que diseñaran un radio que fuera funcional y lo más barato posible. Entonces, eso hizo que muchas personas, ¿sí? Pudieran tener acceso a un radio y con ello lo que logró es penetrar, obviamente, pues en lo más íntimo de los hogares. Entonces, imagínense el poder de la radio en los 30. Hoy, obviamente, pues ya no lo podemos ver de esa manera, pero imagínense en los 30, donde no está la televisión, y que la radio, obviamente, como novedad, pues va a tener un impacto impresionante. ¿Vale? Silenciación, acallar a todas las noticias positivas sobre los rivales, ¿no? Esta sería la idea, desacreditar, no, es mentira, no es cierto, eso no sucedió, etcétera, etcétera. Transfusión, hacer uso de la historia de una nación e incluso de sus mitos populares. Entonces, por ejemplo, algo que eh, siempre tuvieron mucho miedo los españoles, los que llegaron aquí, los de Castilla,
es obviamente a que se mantuviera, a que se tuviera en la sociedad que quedó el arraigo precisamente a las tradiciones, a las costumbres, a la religión. Y entonces lo que trataron de hacer pues, es desaparecerla y junto con ello avergonzar, hacer que la gente se avergonzara. ¿Sí? Esta situación de, de no reconocimiento, de genuino reconocimiento sobre lo que son nuestros antecedentes, cuando menos en relación al piso en que estamos parados. El asunto es, obviamente, siempre minimizar, ¿no? Decir, "Ay, con tus hierbitas, ¿no? Mi doctor te va a recetar". Si me explico, o sea, no, la medicina tradicional es impresionantemente importante. Ujú. Asimismo, el hecho de la religión, pues lo minimizaron, lo asociaron precisamente con demonios y cosas malas, para que dentro de un acto propagandístico, pues obviamente las personas empezaran a alejarse de una religión. No creo que haya religiones malas, yo más bien creo que hay personas malas, ¿no? Que esas más bien sería mi conclusión, pero vaya, son estrategias que utilizan unanimidad, hacer creer que las ideas que se desea difundir gozan del consenso de toda la población. ¿Sí? Entonces, ese o estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? O esta situación de hacer creer que es el caso de la percepción. Es diferente percibir la realidad de una manera, es muy distinto, ¿sí? A tener los datos estadísticos sobre la realidad. Entonces, yo puedo tener una percepción sobre esta tarde. Es una tarde nublada, lluviosa. A mí en lo particular me gustan este tipo de tardes. Para alguien en otra instancia, a lo mejor con depresión o con un momento muy particular en términos psicológicos, pues va, obviamente, podría tal vez señalar, qué día tan horrible o cosas por el estilo. Si me explico, esa es la percepción. Y obviamente a lo mejor alguien que está padeciendo de agua pues, va a ver esto como una bendición. Decir, gracias, ¿no? Ya nos echas un poco de agua. Si me explico, ahí es donde aparecen estos conceptos. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente, que es construir el perfil psicológico, que es básicamente el construir los elementos para que las personas percibamos de una u otra manera una realidad y llevar, obviamente, tratar de llevar a alguien a una determinada conducta. Entonces, aquí hablamos, uno de los factores que son verdaderamente este, mmm, detonadores de la conducta es el aislamiento. Vean un documental, busquen un documental que se llama Completo Aislamiento, Total Isolation, algo así lo podrán encontrar, Total Isolation, y van a encontrar los efectos que precisamente provoca el aislamiento, ¿no? Y va a haber una serie de explicaciones. Tienen oportunidad, véanlo. ¿Sí? La desesperanza, por ejemplo, en el caso de la religión, algunos grupos religiosos van a los lugares, ¿sí? A pescar. Entonces, unos lugares pueden ser los hospitales. Entonces ya te dicen, acércate a Dios. Yo no lo veo malo, yo lo que veo mal es precisamente el tipo pues, de estrategias y la forma en cómo te quieren, ¿sí? Llevar a una condición dentro de la cual buscan una conveniencia. ¿Sí? Eso es lo que yo veo mal. ¿Sí? De ahí en fuera, ni política, ni ideológica, en ningún momento veo las cosas malas, solo cuando alguien quiere beneficiarse. El rumor, esto nos decían mucho en el Zen, el trabajo del rumor, ¿sí? Suelta algo, ¿sí? Entre más exagerado sea, la gente lo va a transmitir y esto obviamente va a generar un contexto. El desprestigio, como lo veíamos con Goebbels, será una de las herramientas que se van a utilizar, el señalar, ¿sí? A las personas y obviamente construir miedo. Después del miedo, una vez que se supera el miedo, ¿sí? Si se sabe conducir, ¿sí? Nos puede llevar al odio. Y vamos a ver un pequeño video. Me hubiera gustado compartirles el original o al menos una versión bien lograda, pero es lo único que encontré y me acordé mucho de esto. ¿Sí? Si no entienden
el video, obviamente por las condiciones. Ya terminando les platico. Creo que les voy a dar mejor un poco de contexto. Sí, ya me di cuenta que está muy mal. Es un perrito que adora a su amo, y entonces de repente alguien le empieza a meter ideas, y empieza a sospechar, y después llega hasta el podio. Vamos a ver si no les echa a perder el video. Bueno, lo que vimos es precisamente lo que va sucediendo. De repente alguien llega, nos inserta alguna idea en relación a algo que ni siquiera hemos considerado, y entonces empieza a trabajar en la psicología. Empieza precisamente a generar una serie de evaluaciones en torno a esta. Obviamente no es cualquier persona, tiene que ser alguna persona que pueda tener influencia sobre nosotros. Lo que veíamos en diapositivas anteriores es precisamente la falibilidad que tenemos, ¿sí? La falibilidad que poseemos precisamente para ser influenciados por algunas personas, es decir, no liderar, sino ser liderados. Y esto provoca, ¿no?, que las personas pues tengamos ciertas conductas, ¿no?, en relación a determinadas situaciones. Bueno, miren, ya esta es la última parte, es el experimento de Milgram. O sea, generas la duda, la sospecha, empiezas a alimentar todo ese tipo de cosas, y llegamos al último punto, que es esta situación del experimento de Milgram. El experimento de Milgram lo que nos va a exponer, lo que nos va a explicar, es cómo alguien puede pasar, ¿sí?, de un estado neutral, de conocer a alguien, a inclusive atentar contra la vida de otra persona. Uh-huh. Y eso es debido a que una figura de autoridad te indica que es algo que se tiene que hacer, ¿vale? Y esto tiene que ver precisamente con lo que sucedió en Alemania, con lo que sucede en diferentes países, ¿no? Se conoce, se estudia la psicología precisamente para dirigir todo esto. Dura algunos minutos, estoy viendo que nos quedan ya 5 minutos. ¿Tendrán inconveniente en ver completo el video? Si no tienen bronca, pues lo terminan de ver. Y además hacemos un último comentario, nos despedimos. Si tienen que ir, pues completamente comprensible. ¿De acuerdo? So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at the university, and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts
simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room. No. Yeah, we don't know each other. No. We don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are. Learner and teacher. Learner. Teacher. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in the second room. We'll be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Yeah, just place these straps around your arms to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer is incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45. Oh my God. Teacher again. Shoe, horn, steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next one is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't want to do this anymore. If you could continue, please. There is. No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong, 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. He's in a lot of pain, Continue, please. but he's not comfortable. You must continue to be in the experiment. Well, the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong, 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, It causes no long-term damage.
Because does that mean that it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very. Anyway, golden. That's wrong, mate. 300 volts. Staple. The options are diet, jar, balcony, bowl. If the learner doesn't answer in a reasonable time, 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts. If you're still with me, I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And I'm quite happy to go on, but I'm a bit worried about. You should continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. When Continue. you said it hurts, but it's because it's like a very dangerous emotion. It'll be alright. Yeah. Please continue. I think discontinue the experiment now. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. It is okay. I can tell you, yeah, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all. He is. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450 volts. 450. Un experimento que obviamente no puedo hablar de todo el universo, pero pero, bueno, queda como constancia, ¿no? De algo que puede suscitarte a partir de alguien que no conoces y que puedes hacerle daño. Si además de eso, lo que se encontró es que cualquier persona puede lastimar incluso sin conocer, debido a una figura de autoridad, ahora a esto se le suma toda una estructura de ideas dirigidas hacia un grupo de personas. Esto obviamente pues, puede ser catastrófico, ¿no? El nivel de dolor, de lastimar a otras personas está
o puede estar implícito dentro de él. Les recomiendo este material, La Doctrina del Shock, que está en YouTube, si tienen la oportunidad de verla. Está interesante, ya no nos da el tiempo. Ya más para finalizar, técnicas para identificar fugas de información, que tiene que ver también con el tema de las organizaciones. ¿Sí? En este caso, dentro de las organizaciones, una de las medidas que se llega a utilizar, ¿sí? Cuando hay información delicada, ¿sí? Entonces se aplican algunas de estas técnicas. Una de estas técnicas es la de datos diferenciados. Por ejemplo, si ustedes trabajan para una persona y esa persona quiere saber de dónde está fugando la información, y son 3, 4 personas o 2 personas, a una persona le da una información y a la otra le da otra información. ¿Sí? Son de las técnicas que se llegan a utilizar. Entonces, cuando escucha el rumor con una instrucción o con la otra instrucción, se identifica a las personas, ¿no? Y pues bueno, son obviamente de las formas en cómo se llegan a proteger determinados contenidos. Pues bueno, pues muchas gracias por su tiempo extra, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo dentro de 15 días, ¿verdad? 15 días para ver nuestro último tema, para despedirnos y obviamente para comentarles ya al final los últimos detalles, ¿no? Del cierre de nuestro curso. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. Buen día. profesor. Hasta luego.